les va? ¿Cómo andan? Bienvenidos una vez más a este Hagamos Circular la Palabra, este espacio que se ha generado un poco en comunión con el Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, con la Empresa Provincial de Energía de Córdoba, el Ministerio de Ambiente, distintos estamentos, con un objetivo: hablar de temas que empiezan a ocupar cada vez más espacio en las agendas, no solamente a nivel local, sino a nivel nacional e internacional, y que tienen que ver con temáticas que cada vez nos van preocupando un poco más y que requieren que, además de preocuparnos, también nos ocupemos. El cuidado del ambiente, la bioeconomía, la movilidad eléctrica, los biocombustibles, bueno, cuestiones que tienen que ver fundamentalmente con el cuidado del ambiente, con que empecemos a pensar en un futuro mejor para las generaciones que vienen. Ministro, quiero arrancar consultándole porque era el ministerio... El viejo ministerio o el Agricultura y Ganadería. Claro. Sí. Y después se transforma en el Ministerio de Bioagroindustria. ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿De dónde parte? Bueno, la razón parte de... Agricultura y Ganadería son los sustentos y es lo que en definitiva nosotros nunca vamos a abandonar, ¿no? Que es la defensa del productor agropecuario, en este caso cordobés. Eso me parece que está explícito en la voluntad nuestra y en todas las acciones que hacemos, ¿no? Pero con el gobernador Martín Yayora, cuando me dio la responsabilidad de seguir ocupando este cargo, hablamos de algunas ideas que veníamos ya trabajando, pero que había que ponerlas en valor y referenciarlas mejor. Y aparece el nombre de Ministerio de Bioagroindustria, que en definitiva resume lo que venimos haciendo y lo que queríamos hacer, ¿no? Vinculado también que justo con el gobierno de Milei se abría la posibilidad de que había una Secretaría de Economía, que después, bueno, volvió para atrás y hoy es Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Pero con un poco la idea de estos nuevos tiempos que nosotros, me parece, interpretábamos en un concepto que Alfredo Bor recién al comienzo decía, ¿no? Ya no se puede producir de cualquier manera. Esa es una definición que hemos tomado ya desde hace mucho tiempo. Decía, hay que producir cada vez más, pero producir cuidando los recursos. Si uno no cuida el suelo, el agua, si uno no produce de otra manera, seguramente todo lo que hagamos va a caer en saco roto, porque todo el esfuerzo va a generar que se degraden los suelos, que se complique la productividad. Y por eso que esto de producir cuidando los recursos surge también de las Naciones Unidas con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que Argentina obviamente ha acordado, y nosotros junto a las entidades del sector y a la academia generamos una política pública que es única en el país, que si bien conceptualmente ya venía desarrollándose, que eran las buenas prácticas agrícolas y que nosotros le pusimos buenas prácticas agropecuarias, construimos una política que lleva más de 9 años. Precisamente ayer se terminó de cerrar la 9ª edición del programa de buenas prácticas agropecuarias. ¿Qué significa esto? Reconocer, estimular a aquellos productores precisamente que hacen sostenible la producción en el campo. Pueden ser productores grandes, de hecho hay grandes, medianos, pequeños, y de todo tipo de producciones agrícolas, ganaderas, pero también muchas producciones de economías regionales. Bien, me imagino cuando escuchás a algunos negacionistas a nivel nacional, se te paran los pelos. Ni pierdo el tiempo. Gracias a Dios son los menos. Porque no es un tema ideológico el cambio climático, no es que yo creo o niego el cambio climático. Cuando hay un dato, se mata el relato. Acá no es yo creo o no creo. Los datos son científicos. La actividad antrópica está acelerando los fenómenos climáticos. Lo que pasaba en 500, 700 o 1000 años, hoy está pasando en 200. Entonces, yo no voy a discutir algo que para mí es un dato. Lo que tenemos que hacer es, los que creemos y estamos convencidos que hay que actuar, empezar a actuar. Córdoba es una provincia que está a la vanguardia de un montón de modelos que en distintos lugares o en distintos rubros están generando cambios
y otras provincias estamos compartiendo las experiencias. De hecho, Córdoba es parte de la Alianza Verde Argentina, frente a un gobierno nacional que niega el cambio climático, retira los fondos y, lo que es peor, retira de la última COP en Bakú toda la delegación climática. Y bueno, no podemos insistir ahí porque perderíamos el tiempo. Nosotros decidimos promocionar, y de hecho hoy existe una Alianza Verde Argentina, que son 6 provincias, que estamos trabajando alineadas en esto de cuál es el rol de los gobiernos subnacionales en el cambio climático, porque el problema es global, es planetario, pero la solución la tiene el intendente cuando decide forestar, no forestar, gestionar el residuo, no gestionarlo, tener un uso de suelo industrial, residencial. Digo, acá hay que pensar que las respuestas son locales a un problema que es global. Entonces la Alianza Verde viene a tratar de suplir esto en la vinculación directa con otros estados. En la conferencia climática que hubo en Córdoba del 1 al 3 de julio de este año, pudimos vincular con muchos estados subnacionales y créeme que hay muchísimos gobernadores de distintas ciudades, de distintos continentes que están decididos a trabajar en esto y tenemos posibilidades de unificar criterios. El planeta es uno solo, no es cordobés, santafesino, porteño. Nosotros, si no unificamos las líneas de trabajo ambientales, y la verdad es que el impacto va a ser 0 o muy poco, vamos a poder impactar si una provincia hace las cosas bien y la otra no. Y la verdad es que el aire que respiramos es el mismo acá, en Cruz del Eje, en Santiago del Estero o en la China, digo, es global el problema. Es que esta cuestión de la sustentabilidad abarca o engloba un montón de actividades, ¿no? Porque por allí, quizás para el común del ciudadano común, el ciudadano de a pie, por ahí entenderlo, por allí razonarlo y ver de qué se trata, distinto para los que estamos por ahí más metidos en actividades que tienen que ver con eso. Pero digo, esto es transversal a un montón de actividades que a veces ni siquiera nos damos cuenta. Una de esas es la agricultura, los recursos, que bueno, como lo decías vos recién en Córdoba, tenemos este beneficio de tener la posibilidad de también en la agricultura ser una parte fundamental de la economía, ¿no? Mira, la sustentabilidad es una idea muy poderosa y que atraviesa toda la comunidad. Como personas tenemos que contribuir en esto. Sergio Busso, el ministro, siempre nos dice 2 cosas. Una, pasar de la declaración a la acción. La sustentabilidad es una hermosa declaración. Ahora tenemos que accionar para trabajar con ella. Y en segundo lugar, en un gráfico, que voy a ver si lo puedo transformar en palabras, explicaban cómo es la sustentabilidad desde esos 3 ejes que tiene. Hablamos de producción, hablamos de las personas y hablamos del ambiente, pero no todos tenemos que trabajar con la misma intensidad en todos los ejes, porque somos una comunidad. Hay personas, por ejemplo los docentes, que van a desarrollar más el eje de las personas de la comunidad y quizás un poco el ambiental y quizás algo el productivo. Los productores agropecuarios, los industriales van a trabajar más en la producción, pero teniendo en cuenta el ambiente y la producción. Ahora, cuando empezás a apilar cada una de las acciones individuales en lo colectivo, es ese equilibrio. Y ahí como comunidad es cuando decimos estamos trabajando en sustentabilidad. Es bueno que hayas empezado por esa pregunta de qué es la biodiversidad, porque nos permite pensarlo claramente. Todo lo que ocurre en el planeta está relacionado. Y lo que hagamos nosotros, esa huella que vamos dejando, esa forma de habitar, de juntarnos, de producir, de organizarnos, en este caso culturalmente los seres humanos, afecta y tiene relación con lo que pasa con el resto de esas vidas que están. Y bueno, me parece que lo que hay que encontrar, el desafío para nuestra generación, me parece, es encontrar buenos puntos de contacto y de relación con esas otras vidas. Manteniendo, porque en esto nosotros defendemos una visión que es que hay que sostener modalidades de los humanos que nos permitan tener buena calidad de vida, vivir bien en este planeta, tener derechos asegurados, tener vida digna, tener buenos ingresos, tener un trabajo, que haya producción, pero que eso pueda convivir en todo momento con una visión de, bueno, en esta era es importante, lo ha sido siempre, pero en este momento donde estamos en un escenario de cambio climático, de fenómenos naturales muy intensos, extremos, de manera más recurrentes,
cómo nosotros vamos incorporando a nuestra forma de organizarnos, de producir, de vivir en sociedad, bueno, mecanismos que cuiden esa naturaleza, que cuiden esa biodiversidad, que cuiden esas otras vidas, porque acá, y tiene mucho que ver con el lugar donde estamos, diría que hay como 3 grandes temas vinculados al cambio climático. Uno es la transición energética. Ese es un tema de impacto altísimo para cambiar la curva del calentamiento de la Tierra y demás. El otro es la pérdida de la biodiversidad. Hay una pérdida global acelerada de biodiversidad, que podemos hablar largo de eso. Y lo otro es la contaminación, ¿no? El tema que hacemos con los desechos que se dicen en algún momento, que ahora nosotros con la ministra siempre la escucharán decir, che, no es un residuo, es un recurso, es materia prima, es una oportunidad. Bueno, ¿qué hacemos con eso que los hombres desechábamos antes, ¿no? Entonces esas 3 patas son las que nosotros tenemos que tratar de pensar para que nuestra generación pueda construir un presente y un futuro mejor. Cuesta mucho convencer a las comunas del interior, que por ahí tienen otras problemáticas, que por ahí tienen otras necesidades, cuando vos te sentás y le decís, vamos a hablar de ambiente, y los tipos te dicen, sí, yo necesito el cordón cuneta, no sé, por hacerte una cosa más habitual. ¿Cuesta mucho? Es un buen ejemplo, pero cuando les decimos que quizás a ese asfalto que le van a poner al cordón cuneta le pueden agregar caucho molido, empiezan a mirar de otra forma, porque el caucho es un residuo que ellos tienen y que generaría empleo si pudiéramos vincularlo con quien puede molerlo y después lo reinserta. Hoy la verdad es que no es que cueste, lo que cuesta es encontrar los recursos para. Hay muchísimos intendentes e intendentas que están convencidos que la circularidad o el ambiente también es una oportunidad. Y la verdad es que lo están trabajando muy bien. Hay municipios que son residuos cero, que hace 4 años atrás te das vuelta y no sé si separaban sus residuos. Bueno, hoy son residuos cero, es decir, hoy no tienen un impacto en el suelo, ni en la napa, ni en nada, porque decidieron gestionar sus residuos. Entonces, lo que nos cuesta es que cada vez lo hagan más. Sí, no voy a mentir, porque son 427 y no todos están haciéndolo, sobre todo los más grandes, son los que más impactarían y estamos tratando de trabajar y avanzar, pero hay muchas localidades y muchos intendentes que solos vienen ahora a decir, bueno, ¿y por dónde sigo? ¿Y cómo hago mi plan de acción climática? ¿Y cómo hago mi ordenanza de arbolado? ¿Y qué tipo de árboles tendría que poner para que no nos generen daños en el suelo, para que la raíz no sea muy grande o para que venga un viento y no me lo tire? La verdad es que estamos trabajando mucho. Cuesta cuando vos, lo que más cuesta te diría en realidad es cuando vos querés meterte de lleno ya en el proceso productivo. Ahí estamos con algunas, pero no son complicaciones, es cuestión de tiempo. Yo creo que esto es cultural. Cuando entendamos que hay una oportunidad mejor y que da más plata, lo vamos a hacer todos juntos o van a salir con un mayor número, digamos, tanto en el sector privado como en el sector público. Cuando entra la ideología de un lado o de otro, los extremos, que es muy común en nuestro país y que nosotros desde Córdoba tratamos de surfearlo para entrar en un proceso distinto, esto de decir, podemos pensar distinto pero trabajar de manera conjunta. Creo que eso dirime un montón de cuestiones, no tan difíciles, ¿no? Pero también en esto parecía valores antagónicos en la producción y el ambiente. Se veía como valores antagónicos, al contrario, son valores que se complementan y se potencian. Ahora, eso hay que bajarlo después a la realidad, ¿no? Por eso esto de producir, conservar los recursos es todo un desafío. Creo que las nuevas generaciones también vienen con otra hoja de ruta distinta y han sabido fundamentalmente que la productividad, o sea, la mayor rentabilidad, porque en definitiva el que produce, el que invierte, el que emprende lo hace para ganar plata, no lo hace para perder plata, no lo hace por una cuestión romántica. No es solamente romántica. Claro, entonces, pero hay que también descubrir que se pueden hacer las cosas bien y ganar más plata. Y eso lo hemos vinculado también a algunas cuestiones prácticas que inclusive con el INTA hemos desarrollado y se han llevado adelante experiencias que han reflejado con certeza de cómo haciendo determinadas cosas se puede tener mayor productividad y por lo tanto mayor rentabilidad. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, la apicultura, que en Córdoba no es importante desde el punto de vista de comparar con otras producciones, porque Córdoba, ¿qué tiene? Produce de todo, pero el protagonismo, digamos, vos decís soja o decís maíz primero, que son los primeros productores, decís soja, decís trigo, decís sorgo, girasol, decís maní, primeros productores de maní en Argentina, decís especialidades, decís lechería, decís ganadería.
fíjate vos la fortaleza que tienen esas producciones. Y vincularlo con la apicultura, que es importante, por ahí es como que se lo ve como algo menor. Y al contrario, cuando vos pones la apicultura en un valor junto a la agricultura, por ejemplo, con la soja, polinizando en un campo, te das cuenta que, y eso es lo que determinó el INTA, que se pudo producir casi un 25% más vinculado al tema de la apicultura. Teniendo abejas en el campo, podés llegar a tener una rentabilidad de hasta un 25% más en la producción de soja. Fíjate vos cómo vas atando cuestiones que no se contraponen, que al contrario, se potencian con los corredores biológicos. Hay un montón de características que estamos poniendo en la agenda y que ayudan a eso. Y bueno, con Tori, ¿qué hacemos? Tratamos de compartir estos criterios, conviviendo en esto, ¿no? En estas posturas, de no ser dogmáticos. Hay que ser mucho más pragmático en esto, de tratar de tener claro estos conceptos, de defender lo que tenemos que defender, pero haciéndolo en una sana convivencia, o sea, conviviendo esto que decía, la producción con el ambiente. Bueno, está claro que hay cuestiones que son, a ver, innegables e indiscutibles. Digo, nadie va a discutir lo que provocó o lo importante que fue la revolución industrial. Sin duda. A ver, era necesario, no íbamos a poder desarrollarnos como sociedad, como mundo, si no teníamos en algún momento ese despliegue industrial. Ahora, lo que hay que entender es, esto me parece que ahí por ahí va el punto, la industria, la agricultura, la ganadería, digamos, todo lo que nos permite desarrollarnos, ¿cómo hacemos para que sea más eficiente, menos contaminante, para ver qué hacemos con los residuos? Me parece que va por ahí, ¿no? Exactamente, mira, está bueno lo que decís y te lo pongo con un ejemplo de algo que hemos anunciado hace poco, han anunciado el ministro Busso y la ministra Victoria Flores, que es que a Buenas Prácticas Agropecuarias, un programa del Ministerio de Bioagroindustria que ya tiene, esta es su 9ª edición, que premia a los productores agropecuarios que tienen prácticas de sustentabilidad, se agregó algo que se llaman corredores biológicos, es decir, en los márgenes de los ríos, los productores que tengan lotes productivos de campo, que nos ayuden a reforestar y a recuperar la vegetación nativa de Córdoba, de esos paisajes, para que se recupere todo el ecosistema, ¿no? Y eso va a estar premiado. ¿Por qué te lo digo? Porque hay que encontrar incentivos para que las distintas formas de producir sigan produciendo, sigan generando trabajo. Córdoba es una provincia productiva, es el motor productivo de la Argentina, o sea, y eso tiene que ser, es parte de nuestra identidad, o sea, algo muy importante. Ayer estuvimos en Alejandro Roca, en el departamento Juárez Selman, en La Carlota, estuvimos en Los Cisnes, bueno, todos lugares muy productivos, pero fíjate que las actividades las organizaban empresas agropecuarias y ganaderas que están incorporando estas cosas, corredores biológicos, están incorporando lo que se llama, por ejemplo, paisajes multifuncionales, que es a las partes que no les dan producción del lote, que son bajo inundables, bajo salinos, les agregan corredores de naturaleza, le agregan pastura, les agregan flores, eso atrae las abejas, lo que se llaman los polinizadores de abejas, las mariposas, los escarabajos, y eso recupera toda la calidad del suelo del lote, por lo menos de la zona de influencia que está ahí. Eso les ahorra fertilizantes, o sea, plata, les mejora el rinde de la soja, porque la soja tiene dependencia de la polinización. Entonces, fíjate vos que inclusive ya no es un versus, es, bueno, producir o cuidar el ambiente. Cuidando el ambiente, para el agro, podés encontrar soluciones basadas en la naturaleza que te mejoren económicamente. Somos bioeconomía. La bioeconomía es realmente importante. A lo mejor nos cuesta identificarnos desde el campo como bioeconomía, porque también lo vemos un concepto lejano, pero cuando nos ponemos a ver de que todos, más allá de los cultivos que hagamos, somos transformadores de energía solar, agua, y nuestros cultivos son esa fábrica que los convierten con el carbono en nuestros alimentos o en forraje para los animales, y en realidad somos campos fotosintéticos. Eso es la bioeconomía. Córdoba es un gran campo, Argentina es un gran campo fotosintético muy eficiente, porque en otros lugares del mundo no tienen estos suelos, no tienen este clima, no tienen estas personas que se dedican a transformar, como los productores de Córdoba, los empresarios de Córdoba. Entonces vos ves y decís que la bioeconomía, todo esto que transitamos día a día, vos decís, no, vos haces maíz, vos haces soja, vos haces algún otro producto, un trigo, legumbre. No, tenemos campos fotosintéticos en los cuales
trabajamos para tener el menor riesgo con plagas, para el mayor cuidado de los suelos y para tener más alimento por la comunidad. Te doy un ejemplo. Ayer estuve en una charla de riego. Estamos potenciando riego, ser más eficientes con nuestros recursos naturales. Hace 55 años, en la década del 70, en el año 70, Córdoba producía menos de 1 tonelada por hectárea. Menos de 1 tonelada por hectárea. Producía 3,5 millones de toneladas en 4 millones de hectáreas. Hoy Córdoba produce en 7,5 millones de hectáreas, con vocación agrícola, 40 millones de toneladas. Crecimos 11 veces. ¿Y por qué crecimos? Por tecnología, por nuestros recursos naturales y por las personas. Volvemos a ver la sustentabilidad. Ambiente, persona, producción, unificados trabajando juntos. Duplicamos la superficie, sí duplicamos la superficie de suelos que tenían vocación agrícola y eso está catalogado en las cartas de suelo. Pero a su vez multiplicamos por 11 la producción. Hasta acá llegamos con este Hagamos Circular la Palabra. Nos encontramos en cualquier momento para seguir hablando de estos temas que nos preocupan y nos ocupan. Gracias por estar.